Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. ¿Qué tal, estimado oyente? Le damos la bienvenida una vez más al programa Así está escrito. Estamos agradecidos con Dios también porque muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios y muchas personas pueden seguir paso a paso en cada uno de estos estudios. Como recordarán, en el programa anterior estábamos meditando en 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 17. Y estábamos diciendo que aun cuando todo el hombre de maldad, el hombre malo, el mal enseñador, crecía y se desarrollaba, cada creyente debía de mantenerse firme. Pero persiste tú, decía el apóstol, en todo lo que has aprendido. Y también leíamos arriba donde decía la palabra de Dios, pero tú, haz esto y haz lo otro, quédate firme. Aunque todo se desborone, aunque todos estén mal, tú quédate firme. Hermanos míos, debemos quedarnos firmes en la verdad, preparados para toda buena obra. Puesto que Satanás es un mentiroso, debemos resistirlo por medio de la verdad de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Pero para resistirlo por medio de la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, así como está escrito. En Efesios capítulo 6, verso 17, ahí nos dice la palabra del Señor que verdaderamente la Biblia, las Escrituras, es la espada del Espíritu. Es triste cuando hay personas que leen muchos libros, y están leyendo muchos libros que hablan de la Biblia. Y no me malentienda, yo no estoy condenando el leer libros. Pero están leyendo muchos libros, pero tienen olvidada la Biblia en un rincón. Está bien si leemos libros, pero debemos leer, estudiar, meditar la palabra de Dios, así como está escrito. Efesios, dije, capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo hablando nos recuerda. Y tomad, dice él, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note que es la espada del Espíritu. No es la palabra del cristiano, sino la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice la Biblia. Debemos de tomar la espada del Espíritu. Ahora, nuestro Señor Jesús usó la espada cuando se enfrentó a Satanás, recuerda eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, Él usó la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos está instando a utilizar esta espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Amén, tiene la palabra de Dios consigo. Vamos a leer lo que nos dice este pasaje. Entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Como recordarán, hermanos míos, Jesucristo había sido bautizado y luego de que subió del agua ocurrió exactamente lo que estamos leyendo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Note que ante el ataque de Satanás, ante el ataque del diablo, el diablo está atacando la mente, está atacando por todos lados con la frase, si eres hijo de Dios. Y está tentando también a que el Señor haga algo diferente a la voluntad de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor Jesucristo utiliza la palabra de Dios también, lo que está escrito, así como está escrito. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero que subraye ahí de toda palabra, no de alguna palabra, no de una parte, sino de toda la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir, toda la palabra. Entonces dice la Biblia, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez el ataque. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Note que el diablo está primeramente atacando la mente, diciendo si eres hijo de Dios, y luego tentándole para que haga algo aparte de la voluntad del Padre. Y el diablo está utilizando la palabra de Dios escrita, porque escrito está, dice el diablo. El diablo conoce lo que está escrito, solamente que el diablo no vive conforme lo que está escrito. En el versículo 7, tenemos al Señor Jesucristo contestando. Jesús le dijo, escuche esto, escrito está también. El Señor no dice a Satanás, no es verdad lo que tú dices, así no está escrito. No. Lo que el diablo está citando es como estaba escrito. Sin embargo, el diablo lo está utilizando de una mala manera. Le está dando una aplicación inadecuada. Por eso Jesús dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, el brillo de ellos, la riqueza de ellos. Y le dijo Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así está escrito, dice el Señor. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, hermanos míos, a mí me gustaría decir que el diablo le dejó para siempre. Pero el diablo le dejó en esta ocasión para regresar después. Y es que el tentador viene una vez y tienta, y debemos resistir en el Señor y con la palabra de Dios, pero Él va a regresar. ¡Ay del creyente y de la creyente que se ablanda y que no persiste en la oración y no persiste en la palabra de Dios y no persiste en velar! Si usted venció a Satanás hoy con la palabra de Dios y usted venció la tentación hoy, gloria a Dios, gracias al Señor que usted venció hoy. Pero hermano mío, irá a vencer mañana. Es necesario que así como se quedó firme en la palabra de Dios hoy, también esté firme en la palabra de Dios mañana. Y es que Satanás es un mentiroso y es un asesino. Él es homicida desde el principio. San Juan capítulo 8, verso 44. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Ahí tenemos la aclaración de que el diablo tiene toda una familia. Y hay muchas personas que son hijos del diablo. Usted dice, hermano Juanerges, eso está muy duro. Lo que está diciendo es duro. Yo sé que es duro, pero así está escrito. San Juan capítulo 8, verso 44. Vaya conmigo a la palabra de Dios.
El Señor Jesucristo hablando a los judíos. Y yo le recuerdo que está hablando a personas que aparentemente estudiaban las Escrituras. Personas que aparentemente adoraban al verdadero Dios. Y personas que aparentemente conocían de Biblia. Y personas que aparentemente eran líderes en sus congregaciones. Personas de bien delante de los demás. Pero el Señor dice que no eran hijos de Dios. En San Juan capítulo 8, verso 44, Él dice a estas personas: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Ah, qué tremendo es esto! Si Cristo hubiera llamado hijo del diablo a aquel endemoniado gadareno, y si Cristo hubiera llamado endemoniado a otras personas que estaban en grandes pecados, pero está llamando hijos del diablo a estos religiosos, y es que lo eran. Y luego dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, ¿por qué le dice eso el Señor? Porque recuerden que el Señor conoce los corazones. Y Él sabía que adentro, en lo recóndito del corazón de estos judíos y de estos religiosos, abrigaban la esperanza de un día matar al Cristo. Por eso Él dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Por eso ustedes son también matadores. Y no ha permanecido en la verdad. El diablo no permaneció en la verdad. El diablo dejó la luz y se fue a las tinieblas. Así también ustedes, dice Él. Y Él añade, hablando del diablo: porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, qué tremenda afirmación, qué tremenda enseñanza, qué tremenda aclaración, tenemos aquí en este pasaje. Dios da vida por medio de su verdad, mientras que Satanás mata con sus mentiras. Nos animamos al saber que un día Cristo Jesús destruirá completamente a Satanás y a su imperio, porque, como he dicho, no para siempre el malo va a florecer. No para siempre la maldad va a florecer. No para siempre el engaño va a prevalecer. No para siempre las tinieblas van a prevalecer. Viene un día cuando el Hijo de Dios viene a la tierra y entonces Él va a aclarar todas las cosas. Satanás va a recibir su castigo y Él va a ser atado por 1000 años durante el tiempo del milenio. Él va a estar atado, como ya lo hemos dicho. Pero también todos sus seguidores, los incrédulos, aquellas personas que nunca quisieron la verdad, también van a ser castigados. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al versículo 12. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Amén, lo encontró. Leamos juntos lo que nos dicen estos pasajes. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque el Evangelio es un Evangelio de verdad y de amor. La verdad de que Cristo murió en la cruz para redimir a los pecadores y que todos aquellos que en Él creen son salvos. Pero muchos no recibieron y no van a recibir el amor de esta verdad para ser salvos. Y estos van a perderse. Y estos están perdidos. Versículo 11 dice: por esto Dios, porque ellos no quisieron la verdad, porque no quisieron creer en la palabra de Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira. Usted dice: pastor, pero entonces este poder engañoso no es que va a venir del diablo. Sí, pero recuerde que Dios es soberano. Y Dios va a permitir que el diablo desarrolle ese programa. Por eso dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Cuántos? Todos, subrayen la palabra, todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia. Usted me dice, pastor, ¿será que cuando alguien no cree en el Evangelio, no creyó, pero como fue buena persona, tiene alguna oportunidad, aunque sea pequeña, de ser salvo? Amigo mío, no hay salvación fuera de Cristo. Todas aquellas personas que rechazan al Hijo de Dios, no hay para ellos oportunidad. La salvación es en Cristo Jesús. Pero estos van a creer a un poder engañoso y van a seguir la mentira porque no creyeron a la verdad. Y serán condenados por esto, porque se complacieron en la injusticia y rechazaron el Evangelio y rechazaron a Jesucristo. Hermanos, ya hemos notado que un gran número de judíos y de gentiles serán salvos durante los 7 años de tribulación, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría se perderá. Muchos morirán en los juicios terribles que Dios enviará a este mundo. Muchos van a sucumbir y jamás van a creer a la verdad, porque van a estar tan engañados y tan ciegos que aún viendo la luz frente a ellos, no se van a volver a la luz. Vaya conmigo a la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y versículo 10. Nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis 6, 7 al 10. Cuando abrió el cuarto sello, hablando Juan, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, oiga esto, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Le llamo la atención de que estas personas, estas almas que están ahí, son aquellos que han sido salvos durante la gran tribulación. Seguidamente vamos a leer Apocalipsis, capítulo 8, verso 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora Apocalipsis capítulo 9, verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, dice la palabra de Dios. Lo que estamos viendo es la multitud de hombres y mujeres que serán muertos. Y aunque un gran grupo de personas van a recibir la verdad y van a creer la verdad y se van a volver a Dios y por ende van a ser salvos, también un gran número de personas van a morir sin Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 13. Dice la palabra de Dios. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron. ¿Dieron gloria a Dios? No. Y dieron gloria al Dios del cielo, pero por un momento. No dieron gloria a Dios de verdad, sino por un momento. Porque luego vemos cómo las personas se vuelven nuevamente a la mentira. Otros van a morir en el juicio de las naciones, cuando Cristo venga y separe a los que son salvos de los perdidos. Porque cuando el Hijo de Dios venga, las naciones se van a juntar para guerrear contra el que viene. Y entonces el Señor va a traer juicio y muchos van a morir.
San Mateo 25, versículo 31, dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, al final de la gran tribulación, al final del Armagedón, no nos perdamos en esto, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Él aquí va a juzgar no a los hombres como personas, sino a las naciones como tales. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí tenemos al rey juzgando no a los hombres individualmente, sino a las naciones como tales, y juzgándolos por su acción, por su actuación, por su comportamiento para con su pueblo, el pueblo de Israel. Por eso él dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, y en la cárcel y no me visitasteis. En otras palabras, yo estuve en problemas y no vinieron a mí. Ellos van a decir ¿cuándo? Y él va a decir: por cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí no lo hicieron. Hermanos, aquí tenemos al Señor después de la gran tribulación, después de la Armagedón, a su venida, juzgando a las naciones por su actuación con relación al pueblo de Israel. Todavía tenemos algunas cosas más en las cuales vamos a meditar, pero nuestro tiempo ha terminado. Quiero invitarle, amable oyente, para que me acompañe en el próximo programa y juntos podamos seguir estudiando las últimas cosas como está escrito. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.